Hola, buenos días a todos. Me presento primero de nada. Mi nombre es Natalia Pais. Vengo desde el Scrap Implica y hoy vengo a aportar un poco de luz a una nueva normativa de materia de residuos de envases que va a entrar en vigor el 1 de enero del 25 y que puede aplicarles a sus empresas. Es interesante que conozcan todas las obligaciones y lo que deben hacer para prepararse para poder estar listos para cuando entre en vigor este Real Decreto. Primero de nada, siempre me gusta empezar un poco explicando diversas palabrejas nuevas que hay en este Real Decreto, en esta normativa, que les puedo aplicar y que en principio pueden sonar un poco extrañas y puede decir, asustar un poco. Realmente este Real Decreto afecta a muchas empresas y a muchos agentes de la cadena de valor de los envases, empezando directamente por los fabricantes, los propios envasadores, distribuidores, los poseedores finales de estos residuos de envases y los gestores de residuos. En esta normativa hay palabras muy diversas, como puede ser la RAP, que es la propia responsabilidad ampliada del productor, SIRAP, SCRAP, que es lo que somos nosotros y ahora explicaré un poco más en detalle, pero hay diferentes obligaciones que también tienen sus normativas, sus siglas, como puede ser el sistema de devolución y retorno, los planes empresariales de prevención. Entonces, no quiero alarmar, sino que ahora os explicaré cada una de ellas, no os preocupéis, que poco a poco veréis cómo todo esto tiene sentido. Este Real Decreto le llamamos nuevo Real Decreto de Envases, pero realmente ya no es tan nuevo, ya que se aprobó en el año 2022, pero su entrada en vigor es el 1 de enero de 2025. Es una normativa que, aunque aparentemente puede ser nueva, no lo es nueva para todo el mundo, ya que la responsabilidad ampliada del productor ya existía con anterioridad, pero solo aplicaba para los envases domésticos. Ahora es una responsabilidad que también se aplica para los envases de uso comercial y de uso industrial. Anteriormente teníamos a Ecoembes, y lo seguimos teniendo, para dar cabida a esta responsabilidad en materia de envases domésticos, y ahora hay una serie de agentes, nuevos scraps, que vamos a intentar ayudar a las empresas a cumplir con estas obligaciones y estas responsabilidades en materia de envases comerciales e industriales. Deben saber que realmente a quién afecta este Real Decreto es a todas aquellas empresas que al vender un producto ponen un envase en el mercado. Puede parecer alarmante porque, probablemente digan, es que entonces esto me afecta porque cualquier cosa que vendáis que vaya envasada, embalada o que utilice algún tipo de protección o lo que sea para entregarlo, se considera envase. Ahora entraré un poco más en detalle. Y realmente este Real Decreto marca dos obligaciones principales para estos envasadores. Por una parte es la de financiar, que es lo que menos les suele gustar a las empresas y más suele alarmar, financiar y organizar la correcta gestión de los envases cuando pasan a ser un residuo. Es decir, las empresas tendrán que hacerse cargo de lo que cuesta gestionar esos envases que ellos ponen en el mercado cuando estos envases pasan al gestor y se tienen que gestionar y reciclar correctamente. Y otra de las nuevas obligaciones es la de informar a las administraciones públicas de todos los objetivos que hay que cumplir, en materia de reciclado, de recogida de todos estos envases. ¿No quiere? Ahora. Voy a empezar explicando las diferentes tipologías las distintas definiciones de lo que es un envase para que puedan intentar ubicarse en qué ámbito puede aplicar esta normativa en sus empresas. Tenemos, como tres familias generales de lo que es un envase, pero principalmente voy a empezar explicando lo que es un envase para que entiendan que realmente la normativa aplica a toda la tipología de elementos que utilicen para enviar un producto. Por lo tanto, envase se define como todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza, de cualquier tipología, que se utilice para contener, proteger, manipular o distribuir una mercancía que ustedes estén poniendo en el mercado. Por lo tanto, estamos hablando desde el propio palet, desde las cajas, los flejes, el film, incluso las etiquetas que puedan acompañar a estos pedidos. Realmente necesitamos diferenciar estas tipologías de envases en tres grandes familias para, ver cómo va a ser su gestión y, por lo tanto, un poco a qué scrap tienen que pertenecer. Por una parte tenemos los envases domésticos, que son aquellos que ya tenían una responsabilidad amplia del productor, y se define como envase doméstico todo aquel que es susceptible de terminar en nuestras casas, en los hogares de los consumidores, y que posteriormente se van a depositar en el contenedor de la vía pública. Los envases comerciales suben un escalón, un peldaño, y son todos aquellos que en su distribución terminan en los propios comercios, pero no llegan a las casas de los consumidores.
Y los envases industriales son aquellos que se comparten entre diferentes industrias, pues con materias primas o lo que se utilicen para comercializar entre ellos. A su vez, dentro de cada una de estas tipologías tenemos otros 3 tipos de envases, que son el primario, el secundario y el terciario. El envase primario es el que se utiliza para contener el propio producto. Pues siempre pongo el mismo ejemplo porque veo que es visual. Si ustedes comercializasen, para sacarles un poco del contexto en el que estamos, si ustedes comercializasen, por ejemplo, tornillos, no van a vender los tornillos así sueltos, probablemente vayan a meter los tornillos en una bolsita. Pues esa bolsita sería el envase primario, porque es el que contiene el producto. Pero para poder distribuirlo va a ser mucho más fácil que ustedes vendan varias bolsitas a la vez. Por lo tanto, esas bolsas las van a introducir probablemente en una caja, y esa caja que contiene varias bolsas es un envase secundario. Es el que se utiliza para agrupar diferentes envases primarios. Y luego el envase terciario es el que se utiliza para el transporte. Ya sería, por ejemplo, el palet, donde van varias cajas, donde van varias bolsitas. Es importante diferenciar todo esto porque ahora explicaré las obligaciones que tiene este Real Decreto, pero ustedes tienen que hacer una declaración anual y tienen que diferenciar todas estas tipologías de envases. Entonces, ¿qué tengo que hacer si ahora me estoy dando cuenta de que realmente pongo envases comerciales o industriales en el mercado? Pues hay una serie de obligaciones que hay que cumplir. Primero de nada, y ahora explicaré un poco más en detalle, pero primero de nada hay que inscribirse en el registro de productores de producto. Ustedes, al poner un envase en el mercado, se convierten automáticamente en un productor de un producto envasado. Por lo tanto, tienen que inscribirse en el registro que ha habilitado el Ministerio para ello y les darán como un número envasador, que va a ser como su número que tendrán que tener y que tendrán que utilizar a partir de ahora. Tendrán que cumplir con la responsabilidad ampliada del productor. Ahora les explicaré un poco también cómo implica poder ayudarles en este punto, pero bueno, tendrán que organizar y financiar, como bien he dicho antes, la recogida de los residuos de envases que ustedes pongan en el mercado. Habrá que hacer una labor de información ante las administraciones públicas y habrá que hacer una declaración de envases anual de todos los envases puestos en el mercado en el ejercicio anterior. Esto es súper importante porque habrá que hacer esta declaración en función a las diferentes tipologías de envases que ustedes pongan en el mercado. Habrá que cumplir con una serie de objetivos en materia de prevención, reutilización y reciclado de envases. Elaborar diferentes planes empresariales de prevención y ecodiseño. Estos son unos planes empresariales de minimización de envases para optar medidas en las empresas de que se puedan reducir la cantidad de envases y así que cada vez los envases sean más óptimos y mejor. Esto es solo únicamente para aquellas empresas que les aplica, ya que hay una serie de rangos en los que hay que entrar para poder tener que hacer este plan. Y luego, en caso de que ustedes tengan envases reutilizables o en caso de que ustedes quieran empezar a reutilizar envases, deberán establecer un sistema de devolución y retorno, que ahora explicaré un poco más en detalle en qué consiste. Entonces, primero de nada, tendrán que hacer la inscripción en el registro del Ministerio. Este registro lo que les habilitará es ese código, ese número que es ENV de envasador, seguido del año en el que ustedes se han inscrito y luego una serie de dígitos. Es importante que guarden y que tengan a mano este número porque ya desde el año pasado, desde el 2023, es obligatorio incluirlo en facturas y albaranes. Y ojo, porque en caso de que no se incluya, pues digamos que será asumible que ustedes no están cumpliendo con esta responsabilidad ampliada del productor y por lo tanto podrá ser objeto de sanción. Vale. Otro término muy importante que tienen que tener en cuenta son las importaciones. Esta normativa es de ámbito nacional, únicamente para España. Por lo tanto, pueden ocurrir dos cosas, que ustedes estén comercializando, comprando y vendiendo dentro del territorio español o que ustedes también tengan importaciones o realicen exportaciones. Entonces, en el comercio internacional hay que tener muy claro quién va a ser el productor del producto, quién va a poner ese envase en el mercado y, por lo tanto, quién tiene que hacer esta declaración y cumplir con las obligaciones. En caso de que ustedes no tengan comercio internacional, perfecto. Ustedes serán el productor de producto y ustedes solo tendrán comercio nacional, por lo tanto serán, en este caso, quienes tengan que hacer estas declaraciones y tener estas obligaciones. Pero si ustedes tienen comercio internacional, hay que ver quién tiene que cumplir con la responsabilidad ampliada del productor. En el caso de que su proveedor internacional o en caso de que ustedes estén haciendo adquisiciones intracomunitarias, porque no diferencia entre si está dentro de la Unión Europea o no, su proveedor tendrá que tener un representante autorizado en el territorio español que cumpla con estas obligaciones y que sea él quien se inscriba en el registro de productor de producto y quien tenga que cumplir con las obligaciones de la responsabilidad empleada del productor.
¿Qué ocurre? Que puede pasar que su proveedor internacional no tenga este representante autorizado ni vaya a tenerlo. Por lo tanto, en esos casos serán ustedes quienes tengan que asumir esta responsabilidad por ellos y quienes tengan que cumplir estas obligaciones y en un futuro ahora les comentaré, pero bueno, abonar los costes correspondientes de la correcta gestión. Por lo tanto, es súper importante que hablen con sus proveedores internacionales y que les pregunten si tienen un representante o no para poder asumir estas obligaciones. Luego está otra de las obligaciones, que es la que he dicho antes, hacer las declaraciones anuales. Todos los años, antes del 31 de marzo, habrá que hacer una declaración anual de los envases puestos en el mercado en el ejercicio anterior. Aquí hay una diferenciación y hay dos tipos de declaraciones posibles. En caso de que ustedes pongan menos de 15 toneladas en el mercado, habrá que hacer una declaración simplificada, y en caso de que ustedes pongan más de 15 toneladas de envases en el mercado, pues habrá que hacer una declaración un poco más compleja. No se preocupen, no se alarmen, nosotros desde Implica les ayudamos, les asesoramos y les acompañamos en todo este proceso. Incluso pues estamos a día de hoy con adheridos que ya tenemos echando una mano de, oye, ¿cómo puedo hacer para contabilizar estos envases? Oye, ¿qué se me ha pasado? En mi empresa pues tengo diferentes casuísticas, por favor, echadme una mano. Entonces, no os preocupéis, que a día de hoy ya estamos ayudando a las empresas en esta parte. Y luego habrá que cumplir con la propia responsabilidad ampliada del productor. Hay dos formas de hacerlo. De forma individual, a través de un SIRAP, un sistema individual de responsabilidad ampliada del productor, o de forma colectiva, a través de un SCRAP, un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor. Paralelamente a esto, en caso de que ustedes tengan envases reutilizables, y ahora lo comentaré más en profundidad, ustedes tendrán que establecer un sistema de devolución y retorno de estos envases que tendrá que estar bajo el paraguas de uno de estos dos sistemas, o un sistema individual o un sistema colectivo. Pero bueno, digamos, siempre tiene que estar bajo uno de estos sistemas. Hay otra obligación adicional y súper importante, de verdad muy importante para las empresas, que es que si ustedes están, en este caso, adheridos a un SCRAP, tendrán que cumplir con una obligación adicional, que es informar en las facturas. Hemos dicho que el número de envasador tenemos que ponerlo tanto en albaranes como en facturas, pero en facturas, adicionalmente, habrá que informar de una cosa, del número del registro productor de producto, y luego paralelamente habrá que reflejar el importe de la contribución, que ahora explicaré también, pero bueno, hay que reflejar el importe de la contribución que ustedes están haciendo al SCRAP por los envases que están incluidos en esa factura, en ese pedido. Si ustedes están poniendo, me lo voy a inventar, 2 cajas, un palet, film y fleje o lo que sea, tendrán que calcular y saber el peso de todos esos envases y la contribución que ustedes están haciendo al SCRAP por la correcta gestión de esos envases que van en ese pedido. Esto es muy importante porque entra en vigor el 1 de enero de 2025 y las empresas deberéis prepararos, y muchas de ellas están a día de hoy trabajando en sus programas de facturación para intentar, en la medida de lo posible, informatizar esta parte. Pero es muy importante que lo tengan en mente y que empiecen a trabajar en esto, porque realmente queda muy poco. Y ahora viene, pues eso, lo que estaba diciendo antes de la responsabilidad empleada del productor de forma colectiva. Nosotros somos Implica es un SCRAP, un sistema colectivo, para los envases industriales y comerciales. Ayudamos a las empresas a cumplir con todas sus obligaciones para prepararse para la responsabilidad empleada del productor, y luego a partir del 1 de enero del 25, pues ayudarles en todo lo que tengan que cumplir. Analizamos cada caso particular. A día de hoy estamos haciendo soluciones a medida para cada una de las empresas en función de sus diferentes casuísticas, de manera jurídica y técnica al menor coste posible, porque como bien he dicho antes, esto es algo que va a repercutir un coste para sus empresas, porque tendrán que abonar el coste correspondiente a la correcta gestión de sus envases. Estamos constituidos como una asociación sin ánimo de lucro y proporcionamos cobertura legal a las diferentes obligaciones en materia de responsabilidad empleada del productor, pues ayudando a las empresas en la organización y la financiación de la gestión de estos envases. También ayudamos a integrar los diferentes circuitos de reutilización posibles, tanto individuales como colectivos, abiertos y cerrados, y ayudamos a las empresas a proporcionar toda la información a las administraciones públicas que sea necesario.
Estamos promovidos por Confecoi, no nacemos de la nada. Confecoi es la Confederación del Ecoenvase Industrial, que también es una entidad sin ánimo de lucro que lleva vigente desde 1997, cuando se aprobó la primera ley de residuos. Confecoi lleva vigente desde ese momento y está ayudando a día de hoy, y lleva mucho tiempo ayudando a las empresas en toda la materia de cada una de las obligaciones que tengan en materia de envases y en materia de residuos. Por lo tanto, tenemos mucha experiencia, venimos desde hace mucho tiempo, estamos preparados para este momento porque sabíamos que iba a llegar. Estas son las diferentes asociaciones que a día de hoy pertenecen a Confecoi, como pueden ver, muy variadas y de diferentes sectores. Y realmente nace porque nos consideramos y sabemos que estamos implicados con la prestación de un servicio a las empresas, facilitando el cumplimiento legal al menor coste posible. Estamos implicados e implicamos a toda la cadena de valor empresarial, desde los fabricantes, distribuidores, envasadores, los poseedores finales de estos residuos de envases y los gestores, porque vamos a respetar la gestión actual existente. Lo que queremos hacer es modificar lo mínimo posible lo que ustedes ya están haciendo a día de hoy y, en lugar de ser un estorbo, ser una ayuda para cumplir con las obligaciones que marca este Real Decreto. Y también pues, estamos implicados con un equipo de gran experiencia y conocimiento que lleva mucho tiempo preparándose para este momento y sabemos lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Ustedes pueden, digamos, identificarse con diferentes tipologías de empresas en este momento. Pueden ser envasadores, productores de producto que ponen envases en el mercado. Por lo tanto, ahí lo que ustedes querrán será cumplir con la ley al menor coste posible. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a garantizar que las contribuciones que ustedes tengan que hacer al scrap para poder abonar el coste de la gestión sean lo mínimo posible, lo más ajustadas, ecomoduladas y ecofinanciadas. Por lo tanto, intentaremos que sea todo lo más ajustado posible. Si ustedes son fabricantes de envases, hay una pequeña oportunidad que pueden tener que marca el Real Decreto, y es que ustedes podrán asumir esta responsabilidad ampliada del productor que recae sobre los envasadores de forma voluntaria. En ese caso, Confecoi les puede asesorar y les puede indicar cómo pueden hacerlo para poder dar, digamos, una nueva oportunidad de negocio para sus clientes. Si ustedes son poseedores finales del residuo de envase, que es muy probable que lo sean, y ahora lo explicaré un poco más en detalle, lo que querrán será mantener la gestión actual existente, intentando abaratar costes a ser posible. Y si ustedes fuesen gestores, que bueno, en este ámbito no lo creo, pero si lo fuesen, lo que querrían hacer sería mantener la gestión actual, intentando buscar la oportunidad de gestionar un mayor volumen de residuos. Ahí lo que haremos será que intentaremos contar con toda la experiencia que tienen ya los gestores de residuos para que todo este sistema funcione lo mejor posible y que el engranaje pues, vaya muy fluido. Somos multisectoriales, a día de hoy tenemos adheridos múltiples sectores, pues pueden ver aquí diferentes sectores que tenemos, desde la automoción, pasando por las pinturas, alimentación, material eléctrico, construcción. Somos muy variados y también somos multimateriales. En este sentido damos cabida a todo tipo de material: metal, plástico, madera, cartón, multimaterial, vidrio, el que ustedes tengan y que ustedes necesiten cubrir con sus obligaciones legales. Tenemos tanto envases de un solo uso como envases reutilizables a día de hoy entre nuestros adheridos. Y lo que queremos hacer en un futuro es, digamos, lo que hemos detectado durante estos meses que nos estamos preparando es que los envases de un solo uso, el mayor porcentaje de lo que tenemos adherido son envases de madera. Y una vez entrando más en detalle y viendo realmente qué son esos envases de madera, lo que hemos identificado es que son pallets de madera, que es el envase más universal y que por excelencia tienen prácticamente todas las empresas. A día de hoy se está utilizando como un envase de un solo uso. Nosotros lo que queremos hacer es pasar de ese envase de un solo uso, pasarlo al quesito, digamos, a la otra parte de reutilizables. De esta forma lo que vamos a conseguir es ayudar a las empresas a establecer estos sistemas de reutilización, a reutilizar estos envases para que su vida útil sea mucho mayor y así generemos menos residuos, y también en un futuro pues a abaratar costes. Al final ustedes lo que tendrán que hacer si tienen un envase reutilizable es declararlo una única vez cuando ustedes lo ponen en el mercado por primera vez, pero luego podrán utilizarlo múltiples veces hasta que el envase se rompa o deje de ser útil para la función que tenía. Entonces lo que queremos hacer es pasar de un solo uso a envases reutilizables para que las empresas puedan aprovechar realmente los envases que ya tienen y que ya están costeando. Estamos en todo el territorio español. A día de hoy tenemos presencia en todas las comunidades autónomas. Por excelencia, a día de hoy estamos en la Comunidad Valenciana, seguida de Cataluña, Comunidad de Madrid, pero bueno, damos cobertura a todo el territorio nacional. Y ahora les explicaré, para que puedan entender realmente cómo vamos a hacer todo lo que les estoy diciendo, los diferentes modelos que tenemos técnico-operativos.
Tenemos la parte de información, que como bien he dicho antes es una de las obligaciones que tienen que cumplir ustedes, la parte de la gestión del material del residuo y la parte de la financiación. El flujo de materiales va a seguir siendo el que hay a día de hoy. Nosotros no queremos interferir en la gestión actual existente. Por lo tanto, el fabricante de envase va a fabricar el envase como siempre, se lo va a pasar, se lo va a vender al productor de producto, que es quien va a poner el envase en el mercado, para que el productor se lo entregue a los poseedores finales, que son sus clientes. El poseedor final es el cliente, en este caso, que recibe este producto, consume el producto y se queda con el envase vacío, y es el último poseedor de este envase cuando pasa a ser un residuo. El poseedor final luego posteriormente le entregará el residuo al gestor para que el gestor lo gestione de forma correcta. Aquí nosotros vamos a mantener esta gestión actual existente, no vamos a hacer adjudicaciones de material, por lo tanto todo va a seguir siendo como hasta ahora, pero lo que sí que haremos será que vamos a homologar a los gestores. Al homologar a los gestores, que es totalmente gratuito para ellos, lo que nos aseguramos es hacer un doble check de que efectivamente cumplen con todas las obligaciones que tienen para poder asumir y gestionar estos residuos de envases, y a su vez lo que haremos será crear una red de gestores homologados, gestores de confianza, a los cuales ustedes podrán tener acceso siempre que lo necesiten, por si necesitasen ampliar pues, su recogida, o si ustedes necesitasen un gestor para cualquier otra cosa, que puedan obtener información de ahí. Y también lo que sí que haremos será que definiremos ETMRs, especificaciones técnicas para los materiales recuperados. Esto lo que nos sirve, y para lo que lo vamos a hacer, es vamos a intentar incentivar a que la calidad del residuo que entra y que le llega al gestor sea de la mejor calidad posible, para que esta materia prima secundaria que sale del gestor final sea apta para la circularidad. Estas ETMRs van a ser muy sencillas, pero lo que queremos al final es que los poseedores finales entreguen a los gestores estos envases en las mejores condiciones posibles. El flujo financiero, que probablemente sea el que ahora mismo les interese más, también va a ser muy sencillo. Lo que marca el Real Decreto es que ustedes tienen que hacerse cargo de los envases que ponen en el mercado, de financiar esa correcta gestión de los envases que ustedes ponen en el mercado. Hacerlo de forma individual, contactando con cada uno de sus clientes y abonando la parte correspondiente de lo que cuesta gestionar cada uno de los envases que les entregan, para que posteriormente paguen a su gestor, podría ser un auténtico infierno. Lo pueden hacer, si lo desean, de forma individual. Un SIRAP se puede constituir a día de hoy, pero lo más sencillo para ustedes puede ser estar con un scrap y por lo tanto hacerlo a través de nosotros. Lo que haremos es muy sencillo. Nosotros a día de hoy estamos elaborando unas tarifas de lo que cuesta gestionar cada tonelada de cada material, de cada tipología de envase que ustedes están utilizando. Es decir, vamos a calcular lo que cuesta gestionar la madera, lo que cuesta gestionar el plástico, lo que cuesta gestionar el metal, para así poder proporcionarles a ustedes unas tarifas, y de esta forma que ustedes directamente nos abonen lo que cuesta gestionar los envases que ponen en el mercado, para que seamos nosotros quienes hagamos de ese intermediario y les entreguemos a los poseedores finales, a sus clientes, lo que cuesta gestionar los envases que les entregan. Y de esta forma que los poseedores finales puedan pagar a su gestor por su correcta gestión de estos envases. Por lo tanto, vamos a definir estas tarifas, las vamos a ecomodular para que sean al mismo coste posible, para cumplir con los objetivos legales, y lo que vamos a hacer es incentivar económicamente a estos poseedores finales para que puedan intentar entregar estos envases en la mejor calidad posible a sus gestores. Y luego está el flujo de información, que es otra de las obligaciones que marca el Real Decreto. Al final nosotros lo que haremos será que recopilaremos información por parte de los productores de producto por los envases puestos en el mercado, recopilaremos la información correspondiente por parte de los poseedores finales por los envases gestionados, y luego los gestores nos podrán proporcionar la información por los envases reciclados. Toda esta información nosotros la recopilamos para luego posteriormente informar a las administraciones públicas. La forma que tenemos a día de hoy de poder trabajar y de poder incentivar económicamente a los poseedores finales es a través de un acuerdo voluntario. Nosotros lo que haremos será directamente firmar un acuerdo con ellos, porque es la relación que podemos tener para poder entregarles este incentivo, de tal forma que ellos nos van a entregar la información de lo que efectivamente le están entregando sus gestores a través de los documentos de identificación que a día de hoy los gestores ya están entregando cuando hacen estas recogidas, y una vez nosotros tengamos estos documentos de identificación que nos acrediten lo que se ha entregado y cómo, nosotros entregaremos este incentivo económico. Todo esto lo vamos a hacer mediante una plataforma digital que estamos elaborando, muy sencilla, muy intuitiva, con simplemente las 4 cosas que necesitamos para poder cumplir, para poder tenerlo todo bien organizado, pero no se preocupen que vamos a hacer manuales para complementación, tendremos una asistencia personalizada para poder ayudarles a todo lo que necesiten en materia de esta plataforma.
Entonces, realmente, ¿para qué sirve Implica o qué puede ofrecerles a Implica dependiendo de cómo sea su tipología de empresa? Si ustedes han detectado, pues con lo que les he contado, que ustedes son productores de producto, por las ventas de los productos que hacen, podrán firmar este contrato de adhesión con Implica. Si ustedes a su vez han detectado que, oye, yo es que tengo un doble gorro, porque por una parte soy productor de producto por los envases que yo pongo en el mercado, pero al mismo tiempo yo compro mercancía, materia prima para producir mi producto. Y esta materia prima me viene envasada, por lo tanto también soy poseedor final de mis proveedores. Pues ustedes también podrán firmar este acuerdo voluntario, de tal forma que por una parte pagarán lo que les toca, pero también recibirán lo que les toque. En caso de que ustedes fuesen gestores de residuos, pues bueno, podrían homologarse con nosotros para poder mantener la gestión actual existente. Vamos a fomentar la reutilización, como bien he dicho antes. Queremos pasar que todos esos envases que tenemos ahí de un solo uso, en la medida de lo posible, pasen a ser envases reutilizables. Y para ello, lo que hacemos es que nos consideramos pioneros en reutilización. Estamos ayudando a día de hoy a las empresas a establecer los diferentes tipos de sistemas de devolución y retorno que pueden tener. Ahora mismo existen 3 tipos de sistemas. Individuales, es decir, una empresa que pone un envase reutilizable con sus clientes, que va y viene entre empresa y cliente. Colectivos, que una misma tipología de envase se comparte entre diferentes empresas y entre diferentes clientes, y prestadores de servicio, que esta es la característica que tiene, es que los envases son propiedad de un tercero que se le alquilan al productor de producto. Todos estos sistemas tienen cabida dentro del scrap. Nosotros podremos darles la cobertura legal y asesoramiento para implantarlos en caso de que lo necesiten, y lo que haremos de esta forma será un circuito cerrado. Si esto me quiere hacer caso. Ahora, para poder fomentar la reutilización, tendremos, digamos, el ciclo de la información para saber realmente cuáles son los envases que están reutilizando y cómo, y luego también el propio ciclo del material, para que ustedes puedan compartir estos envases, los puedan volver a reutilizar, y de esta forma pues haya un envase menos que se está convirtiendo en residuo y puedan abaratar costes. Entonces, ¿por qué Implica? ¿Por qué nosotros les estamos contando todo esto y les animamos a que contacten con nosotros para trabajar y cumplir con estas obligaciones? Al final, a día de hoy, tenemos una asistencia muy personalizada. Estamos muy en contacto con todas las empresas que tenemos adheridas y les ayudamos, les asesoramos y digamos como que tenemos la solución un poco a la carta en función de las casuísticas de cada empresa. Tenemos gran experiencia técnica, más de 25 años de experiencia, mucha gente que lleva mucho tiempo preparándose para este momento. Vamos a mantener la gestión actual existente, de tal forma que intentaremos que esto interfiera lo mínimo posible en sus vidas y en su gestión actual de su empresa, y vamos a implicar a toda la cadena de valor, de tal forma que intentaremos que entre todos pues el scrap funcione mucho mejor. Entonces, realmente aquí como que he preparado las preguntas clave que ustedes tienen que tener claro y que tienen que tener preparadas para el 1 de enero de 2025. En primer lugar, para cumplir con la responsabilidad amplia del productor, ¿tienen ya un scrap al que estén adheridos o un scrap con el que estén hablando y que vayan a contar con sus servicios para cumplir con estas obligaciones? Si en caso de que ustedes tengan envases reutilizables, ¿han planteado ya si quieren hacer un sistema de reutilización, cómo y de qué manera? Ya saben o ya tienen idea de cómo van a hacer la parte de la contribución al scrap en las facturas, cómo lo van a identificar, cómo lo van a poner. Todo eso nosotros a día de hoy estamos intentando asesorar a nuestros adheridos para poder ayudarles y aportar un poco de luz, porque sabemos que es un tema muy complicado. ¿Saben ya cómo van a calcular y cómo van a tener todos los datos de los envases comerciales e industriales que a día de hoy están poniendo en el mercado de cara a las futuras declaraciones que habrá que hacer anualmente? ¿Han hablado ya con sus gestores de residuos para decirles que se homologuen con el scrap con el que estén trabajando para que todo pueda seguir como hasta ahora? ¿Han hablado también con sus proveedores o con sus clientes para informarles de, oye, yo estoy cumpliendo con mi parte, yo soy en este caso un productor de producto que te estoy entregando a ti este envase envasado, que sepas que yo voy a trabajar con Implica, que yo voy a trabajar con mi scrap para cumplir con estas obligaciones? Y tú, como cliente mío, puedes firmar con ellos el acuerdo voluntario para poder incentivarte y para poder beneficiarte de estos incentivos económicos, o al revés, con tus proveedores, de tal forma que digas, oye, mira, yo estoy trabajando con Implica en este caso, dime tú con quién estás trabajando, vamos a intentar, pues, no sé, ver cómo estamos haciendo las cosas. Y hasta aquí, realmente es muy laborioso, son muchas cosas, es muy complejo, sé que he ido rápido, sé que he lanzado muchos
muchos temas al aire, posiblemente haya preguntas, dudas, pero siempre pueden ponerse en contacto con nosotros sin ningún tipo de problema. Pueden escribir a mí directamente, mi correo es natalia.pais@somosimplica.com, o si no, en LinkedIn siempre estamos colgando todas las novedades de todo lo que estamos haciendo, o directamente si necesitan información, que les agendemos una reunión directa para hablar con ustedes y que les podamos explicar, oye, cuéntame cómo es tu empresa y yo te intento ayudar en la medida de lo posible. Pues escríbanos a info@somosimplica.com y estaremos encantados de ayudarles en todo lo que podamos. Así que nada, muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta o algo que os gustaría comentar. ¿Sí? Mira, espera, que te doy un micrófono. Hola, gracias Natalia. Una simple pregunta, porque la mayoría de empresas y productores aquí que hay en España producen para servir el producto en el mercado español, pero sobre todo para la exportación. Entonces yo entiendo que implica es el scratch que a mí me sirve para España solo. Correcto. Si tengo que hacerlo, tengo que vender mi producto, yo soy productor de productos y tengo que vender en cualquier otro país de Europa, tengo que buscar el scratch en cada país. A día de hoy, en España, todo lo que tú exportes, eso no lo vas a tener que declarar porque no entra esto en esta normativa. O sea, que todo lo que tú exportes de España te olvidas. Y luego, lo que ocurre es que realmente este Real Decreto en el que se basa todo lo que os acabo de contar viene de una transposición a una norma europea que todavía no ha sido aprobada. Es decir, en ese paso hemos corrido un poco más que Europa. La norma europea todavía no ha sido aprobada y el Real Decreto sí. De hecho, entra en vigor antes de que, pues no sé cuándo, se espera que a finales de año se apruebe la norma, pero todavía no se sabe. Cada país terminará haciendo su propia transposición y cada país terminará teniendo su propia responsabilidad de empleo del productor. Entonces, en ese caso, de la misma forma que probablemente tú, si importas algo, le vayas a consultar a tus proveedores, oye, cuéntame, ¿tú tienes algún representante o no? Es muy probable que desde el país en el que tú estés exportando hagan el mismo ejercicio. Entonces, a día de hoy nosotros únicamente estamos enfocados en España porque vamos a trabajar y vamos a preparar todo lo que tenemos aquí en España, pero no estamos rechazando la posibilidad de que en un futuro podamos asesorar también a las empresas a nivel europeo para decir, oye, mira, si tú estás haciendo esto en el país, que sepas que puedes contar con este scrap o que puedes hacerlo de esta forma. Pero sí, realmente habrá que cumplir con la normativa de cada país. Entiendo que después, dependiendo del nivel de empresa o volumen que tengas, la rigurosidad o las posibles sanciones dependerá de cómo de grande sea. Yo estoy pensando que vayáis tan adelantados, pero al final todo esto viene de la Unión Europea, que se supone que todos tenemos que hacer igual, y vosotros vais más adelantados. Yo me tengo que preocupar por un scratch en España cuando todavía en la Unión Europea no está claro. Entonces, si estuviese unificado... Claro, lo que sí que tenemos es el borrador, que prácticamente ves lo que se va a aprobar, y aunque marca unas normas, unas directrices generales, luego hay un montón, por decir la gran parte de las obligaciones que directamente las delegan en los países miembros. Entonces, aunque sea la norma europea y haya una raíz común, muchas de las obligaciones van a ser en función a cada uno de los países. Gracias. Nada. Y mi última pregunta es que cuando has insistido diciendo que el palé no es reutilizable o que es de un solo uso de madera, a mí que me sorprende, creo que el palé es de las cosas más reutilizables que existen en nuestra industria. Entonces ahí me he perdido y quería que me terminases de aclarar para que lo entendiese. En el momento en el que entre esta normativa en vigor, realmente todo aquello que no esté dentro de un sistema de reutilización se va a considerar como un envase de un solo uso. Aunque su naturaleza sea de que se pueda reutilizar, porque todos sabemos que un palé se puede reutilizar, a no ser que tú lo declares y que lo tengas dentro de un circuito de reutilización, vas a declararlo como un envase de un solo uso. Por lo tanto, en el momento en el que tú se lo entregues a su cliente, aunque sabemos que su naturaleza puede ser reutilizable, tú se lo vas a entregar como un envase de un solo uso, y en el momento en el que él retire el producto de encima del palé, ese palé va a ser considerado legalmente como residuo. Y por lo tanto, para volver a utilizarlo, tendría que pasar por un proceso de reutilización que muchos de los gestores a día de hoy están realizando. Burocracia, entiendo. Sí. Gracias. Nada. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias. Espero poder haber ayudado o poder haber preocupado, ya no sé en qué medida. Pero bueno, que sepáis que estamos aquí para todo lo que necesitéis. Cualquier cosa nos escribís y lo vemos sin problema. Así que nada, muchas gracias.